Perú tiene la mayor cantidad de conflictos mineros en toda América Latina. Desplazamientos, impacto ambiental y trabajo informal son algunos de los males que genera el sector minero en el Perú. Irónicamente, las áreas con mayor inversión minera son también las regiones con mayor pobreza. Desde el Perú venimos a poner las cartas sobre la mesa al tema de la minería. El país con más conflictos, porque puede ser el país con más dinamismo minero. Y entonces, si hay dinamismo minero, hay conflictos. La pregunta sería, si es que es cierto, ¿por qué es el Perú el país con menos conflictos solucionados? Si bien es cierto, la minería informal no tributa, no rinde cuentas a nadie. Pero tiene también aspecto positivo, que es mueve la microeconomía. Primera causa de conflictos mineros están relacionados con lo ambiental, con las afectaciones ambientales. Es decir, afectaciones que pueden ser verificadas, pero que no son verificadas lamentablemente. Entonces ahí tenemos un problema. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Cuéntenme, ¿por qué el Perú es el país con más conflictos mineros actualmente en toda América Latina? El tema son la asignatura pendiente de cerrar la brecha, ¿no? Una brecha que existe todavía, a pesar de que ha habido una reducción drástica en la última década, pero no se ha lentificado porque la verdad que las políticas que se han estado aplicando han cambiado, no ha habido más políticas de proinversión, se han paralizado muchas cosas, ha venido un cambio de gobierno, ha habido mucha expectativa, claro, y obviamente que no se ha cumplido. Pero si no hubiera conflicto, ¿por qué es el Perú el país con más conflictos? Porque puede ser el país con más dinamismo minero. Entonces, si hay dinamismo minero, hay conflictos. La pregunta sería, si es que es cierto, ¿por qué es el Perú el país con menos conflictos solucionados? Y yo puedo decir, no, hay conflictos solucionados y hay conflictos no solucionados. ¿Es el país con más conflictos violentos? No sé, pero hay muchos conflictos que empezaron como tal y continuaron como mesas de diálogo. Entonces, la pregunta en sí conlleva una idea de que conflicto es malo. Lo que podría ser negativo es cómo ha evolucionado el conflicto, ¿no? Sí, claro, es natural. Un país que depende tanto de la actividad minera, ¿no? Y que en los últimos 10 años ha crecido considerablemente el mapa de desarrollo de este sector, que se den estas situaciones. Más bien, justamente como dice José Luis, sería raro que no exista, digamos, reacciones, reclamos, ¿no? ante el crecimiento de la actividad, la generación de problemas en el desarrollo justamente de esa actividad. Pero ¿cuáles son las características fundamentales de estos conflictos? ¿En qué se basan los conflictos? ¿Son conflictos ambientales? ¿Son conflictos de desplazamiento, de propiedad, de inversión? Pues me imagino que de todos, pero... Mira, hay dos entidades que llevan al monitoreo de conflictos en el Perú, ¿no? La Defensoría del Pueblo, que es el Ombudsman, y la otra pues del Ministerio del PCM, ¿no? De la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, no son iguales las dos cifras, ¿no? La Defensoría más o menos está en este momento a 250 conflictos. 70% de ello es conflicto socioambiental, relacionado con las industrias extractivas, pero fundamentalmente un 90% mineros, ¿no? Sí. Dentro de eso. Y eso es ambiental porque se cruzan temas propiamente ambientales, o sea, hay reclamos de contaminación o de posible contaminación, posible afectación, pero también con otros temas más sociales, por ejemplo, de exigencias sobre beneficios, de inversión local, ¿no? De desarrollo, de atención a otros derechos como el trabajo, la salud, la educación. Entonces son situaciones en donde se mezclan dos tipos de causas propiamente vinculadas a la extracción, a la explotación de los recursos naturales, y con causas que tienen que ver con temas de inversión pública, social, ¿no? Otros temas. Pero yo quiero insistir en la idea de que los conflictos no están mal. Los conflictos son parte de la vida en la cual intereses distintos tienen que negociar y a veces chocan. Lo que debemos preguntarnos es si los conflictos en la minería en el Perú están todos mal solucionados, están aplastados
están canalizados? ¿Cuál es el porcentaje? Y mi idea es que la mayoría de los conflictos han generado oportunidades de soluciones conjuntas en base a una comunidad que ha crecido en su capacidad de exigir cosas, y una empresa que ha aprendido a dar cosas, y un gobierno que tiene que entrar a solucionar cuando no pueden ambos actores, empresa y comunidad, solucionar. La idea Estamos en una fase entonces de mejoramiento de esta relación. Yo quisiera... Aunque con problemas graves también. Claro, yo quisiera más o menos compartir mi experiencia como viceministro en el año 2005 cuando estalló Tintaya. Yo creo que, bien lo ha dicho, conflicto no es malo ni es bueno, es cómo gestionarlo. Lo hemos gestionado, hemos solucionado hasta el día de hoy. Hemos hecho respetar el convenio marco, se han dado una serie de prerrogativas. Hoy tienen hospital clase A2, tienen carreteras asfaltadas, tienen un sistema educativo especial de Espinar. La verdad que desde ahí nace para mí una teoría que el conflicto es una oportunidad. Entonces, yo siempre digo, hay que convertir el conflicto en una oportunidad. ¿Qué es lo que pienso yo? Que las comunidades necesitan educación. Educación. Pero hay una tensión entre una minería responsable y una minería que no es responsable. Bueno, pero es que eso es lo que te a iba a veces decir. Rómulo cierra los ojos y no quiere mucho criticar a la minería irresponsable. Pero es que eso es lo que te quería Entonces, decir. no es que todo sea un campo de flores. Sí, pero en América Latina, históricamente, mencionar minería es sinónimo de la empresa irresponsable que viene normalmente del exterior y que llega a explotar. Eso como un absoluto no es real, pero sí existe. Sí, claro. Pero existe, porque lo que creo que lo que me está tratando de decir un poco es que eso a lo mejor todavía existe, pero Es se una ha tensión. reducido muchísimo. ¿En qué Algunos parámetros lo veremos existe? medio vacío o medio lleno. Ya. Sí, claro. El problema no es como dice José Luis, no es el problema que existan conflictos. El problema es cómo son atendidos, cuándo son atendidos, ¿no? El conflicto, la discrepancia, el desacuerdo va a aparecer en cualquier tipo de inversión. El tema es en qué momento aparece el actor, en este caso principalmente el Estado, interviene para evitar que esos conflictos terminen escalando a situaciones de violencia. El principal problema es la violencia. El problema es que el Estado no intervenga cuando aparece la situación, el reclamo, la demanda social, y busque un canal de solución. Necesitamos una intervención preventiva del Estado, y eso es lo que ahora el Estado quiere hacerlo. Todavía no hay resultados, pero ha comenzado a hacerlo. Es decir, este problema no es solo una empresa comunidad, es un Estado que tiene que planificar el territorio, tiene que solucionar servicios básicos, cuestiones básicas, y luego la negociación empresa-comunidad que avance. El tema es que la gente quiere que resuelva los problemas la empresa, ¿no? Bueno, no quiere que resuelva los problemas, lo primero es que no cause problemas. Estaría el Estado, ¿no es cierto? Claro. Y que uno de los males del Perú es eso, o sea, el Estado casi nunca está presente en la comunidad. Entonces, por eso tenemos un problema de descentralización. Casi el gobierno está en Lima, Lima. Entonces, cuando estalla el conflicto, recién todo el mundo, comisiones de alto nivel. O sea, el conflicto pues tiene todo un proceso, ¿no es cierto? Y hasta que tiene que haber violencia, tiene que haber muertos, heridos, daños materiales, y recién el gobierno conforma y viene luego el diálogo. Luego, después del diálogo, porque a mí me ha tocado, yo he manejado varios conflictos, ahí nos sentamos y nos abrazamos y firmamos un compromiso. Lo que viene después es el cumplimiento de los compromisos, que es también una tarea muy complicada, ¿no? Pero estamos aprendiendo, hay unas lecciones aprendidas que creo... Pero siempre te pongo en mesa, claro, que hay proyectos mineros que son más responsables, hay proyectos mineros que son irresponsables, claro, y siempre va a ser una labor desde la sociedad civil decir dónde estás haciendo mal las cosas y dónde creo que sí estás avanzando, y ese es un rol que debe seguirse cumpliendo, y el gobierno tiene que tener la capacidad de promover inversiones y defender derechos, porque sí, es el equilibrio entre defender derechos y promover inversiones es lo más difícil que tiene que trabajar. Eso es central, y hay que ver en qué situaciones se dan estos conflictos mineros. Los proyectos de inversión minera se dan en zonas rurales, donde, como señalaba Rómulo, hay muy poca presencia del Estado, y a veces solamente aparece cuando la situación ha estallado, cuando, digamos, se ha dado la violencia, cuando los reclamos que han tenido meses, años. Entonces hay un problema de desatención de esos reclamos, y esos reclamos tienen que ver no solamente con cosas inmediatas, coyunturales, es la desatención del propio Estado a zonas en donde no hay inversión pública, hay mucha pobreza. Entonces hay problemas estructurales atrás también de los conflictos, ¿no? Claro, pero la desatención, mi pregunta es,
A la hora de darle una concesión a una empresa nacional o extranjera para hacer una explotación, el gobierno está en ese momento en conocimiento de que va a haber un trabajo en esa zona. Entonces, ¿cómo es posible que por más falta de organización que tengan en zonas rurales en el Perú, en el momento de dar la concesión no tomen esto en consideración y simplemente firmen un papel y digan, bueno, vale, adelante, métase en la Amazonía y... Eso fue la debilidad del Ministerio de Minas, que no pudo tener la capacidad de hacer un seguimiento a las concesiones. Pero eso es porque el Estado, no es que, en el fondo, para mí, no es que no está presente. Hay un centro de salud, hay siempre hay una oficina del Estado en cualquier lugar. Lo que no están articulados para poder responder adecuadamente a la demanda de un sector de la comunidad que dice, oye, ahora tengo un proyecto minero, ¿qué hago? Entonces, en verdad, no es que esto es algo nuevo. El Estado peruano, el gobierno peruano, gracias a muchas las exigencias también de las ONGs a nivel internacional, en caso de Oxfam, y a mucha sociedad civil y a muchos mineros responsables, que lo pongo acá a Rómulo ahí, está entendiendo que tiene que actuar anticipadamente en la planificación territorial. Pues se ha creado el Viceministerio de Gobernanza Territorial, con su Secretaría de Diálogo y Gestión Social, su Subsecretaría de Prevención de Diálogo y Conflictos. Entonces, esa estructura, faltan los líderes, pero esa estructura esperemos que ayude a actuar tempranamente y transformar el conflicto. Eso va de la mano con el término de consulta previa, ¿es eso lo que estamos hablando? En algunos lugares, en otros no. Mira. A ver, el fondo ya de todo lo que se habla es la pobreza. Y cómo, ya entré al tema de la economía, cómo el Estado tiene que tener riqueza, recursos suficientes para atender. Y hoy llega una mina, un sector pobre, no hay presupuesto, no alcanza. Yo analizo a fondo el presupuesto de la nación, para qué va, porque casi 80% de todo el presupuesto es gasto corriente. Entonces, para las obras queda poco. Entonces, cuando quieren repartir, dice, miseria, le da un puchito para cada... Espera. Termino. Entonces, ¿qué necesitas? Hacer riqueza, y casualmente una inversión te permite pues juntar más plata. Entonces ahí puedes tú distribuir mejor los recursos, a pesar de que tenemos un mecanismo del canon minero, que cuando fui congresista lo sacamos esta ley, ¿no? El canon minero significa que el 50% del impuesto a la renta, tercera categoría que pagan las empresas, va directamente a la región como una devolución o como una compensación. Ahora ya se han juntado más de 15.000 millones de dólares desde que se ha creado, y la pregunta yo me hago, ¿dónde está esa plata? Porque bueno, es que eso es lo que no ha habido una claro. mejora sustancial para lo que ha sido creado, como es la mejorar la calidad de vida. A ver, el gobierno no debería forzar a la transnacional que viene acá a que precisamente invierta en el territorio donde va a llegar antes de empezar la excavación. No, eso no tiene sentido, porque no hay ninguna empresa minera que te invierta, porque para la excavación, ¿por qué haces la excavación? Porque tienes que hacer un proceso de ella y exploración. Primero tienes que saber si hay mineral o no vas a invertir. Eso lo tiene que hacer el Estado como un negocio. Yo voy a invertir acá porque sé que tengo la posibilidad de una inversión de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares. Yo invierto como Estado porque sé que esta área va a ser impactada. Entonces yo no tengo que defender solucionar los problemas básicos, tengo que hacer una intervención temprana. Acá le han llamado el adelanto social, que todavía no está bien configurado, pero ojalá sea la propuesta. Adelanto social. Antes que la inversión se entre, yo me adelanto para que haya mejores condiciones. Entonces eso es en verdad el cambio. Claro, porque ahora no es tan nuevo ese adelanto social. Doy testigo de excepción. Casi la mitad del precio que se vendió, por ejemplo, las bambas en 2004, octubre del 2004, el gobierno destinó 45 millones de dólares a la comunidad, diciéndole lo que ha dicho José Luis: prepárense porque acá viene una gran inversión. Ahora, Michiquillay también, parte de la venta de lo que compró Angloamérica, está ahí la plata. Michiquillay solo se ha gastado de ese fondo 20%. Hay millones de dólares ahí. Ahora quiero regresar a las cuatro causas principales de estos conflictos que están relacionados con la minería. Bien. El primero tiene que ver con el tema ambiental. O sea, según la misma Defensoría del Pueblo, que es una de las que reporta más estas situaciones, señala que primera causa de conflictos mineros están relacionados con lo ambiental, con las afectaciones ambientales. Es decir, afectaciones que pueden ser verificadas, pero que no son verificadas, lamentablemente. Entonces ahí tenemos un problema de Estado que no va al campo a verificar estas denuncias. Segundo, la segunda causa es el temor a la afectación. Es decir,
poblaciones, comunidades, pueblos indígenas, poblaciones rurales que dicen, tengo miedo que me afecten, o sea, tengo miedo que esa inversión que va a llegar, ¿no?, se va a instalar en la zona, vaya a generar algún tipo de afectación ambiental a la salud, a mis tierras, a mi ganado, ¿no? Entonces, bueno, y de desplazamiento también, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo de quién es el que está atrás. Estamos hablando de una empresa que tiene prácticas, estándares altos o bajos, porque eso también, como señalaba José Luis, hay que también diferenciar. Hay empresas que están muy preocupadas por tener una buena práctica, hay otras que no, hay otras que tienen lamentablemente una mala relación, entran no con las mejores... bueno, pero eso ya sería fallo del Estado, ¿no? Por no tener una especie de examen de que, bueno, mire, señores, ustedes aquí, su récord no me indica que ustedes sean precisamente la mejor empresa para trabajar esta zona y negarles la concesión. Da la impresión de que se le da concesión a quien sea. Pero ¿qué hacemos con los chinos? Claro, la tercera causa es incumplimiento de compromisos. O sea, la tercera causa de conflictos en minería, frente a la minería, son porque con el Estado o con empresas se establecen acuerdos, ¿no? Comunidades, poblaciones rurales, caseríos, se establecen acuerdos y se incumplen. Entonces, no es posible que no tengamos, digamos, una verificación, un seguimiento, ¿no?, una confirmación, si los compromisos que se están estableciendo en marcos privados, porque eso se establecen entre empresas y comunidades, o en el marco de procedimientos regulares, como los estudios de impacto ambiental, mesas de diálogo, etcétera, se verifiquen si se están cumpliendo. Pero Rómulo, ahí yo voy a refutar a Rómulo. ¿Me permites, Rómulo, darme una discrepancia? Aún tu visión, que respeto mucho porque tú eres un líder, pero desde el punto de vista empresarial siguen creyendo que la base de la prosperidad está en generar inversión, generar proyectos, y eso la gente la va a cambiar. Y lo que se nos ha escapado, y en parte lo está diciendo Miguel, es que la generación de proyectos de inversión, si tú no trabajas la relación con la gente, cómo llegas a la gente, cómo le cumples a la gente, cómo le explicas a la gente, lo que va a florecer es lo que vivimos ahora, corrupción e inseguridad. Hay gente que está diciendo, ¿para qué tanta inversión si la gente se me está malogrando con tanta corrupción e inseguridad? Yo me imagino que ese aspecto que es intangible, que no es la plata, y que la economía y mercado no termina de entender, es la que todavía le pido a Rómulo que mire de lejos. No, además para añadir un punto, para que lo pueda, porque, o sea, yo me imagino que de lo que dice José, la plata nos cambia. No, pero que de lo que dice José Luis se disparará también, que me imagino que a la hora de irle a una comunidad en estos momentos, tú decirle, mira, aquí viene un proyecto, ya te ven con incredulidad, ya verán, una combinación de oportunidad y temor. Te doy la razón, pero igual sigo diciendo, mantengo mi teoría. Yo vengo del campo. Sí. Nadie me va a enseñar, ni lo he leído, ni lo he visto, ni me han contado, lo he vivido. Que es como la teoría del huevo o la gallina. ¿Cuál es primero? Es que lo que dice, necesitas de todas maneras recursos. Bueno, sí. Y lo único que te va a decir el Estado, no hay recursos. Y por eso es que engaña a la gente, le dice, te voy a dar presupuesto. Oye, pero los alcaldes, ahora hay déjame recursos. terminar. Los alcaldes, los presidentes gobernadores regionales, 30% creo de su tiempo dedican a estar limosneando al Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, ni en eso estamos bien. Aparte de que, mira, el gobierno central maneja 74% del presupuesto nacional, solo el resto, 12%, 13% entre gobiernos municipales, gobiernos regionales. Entonces, o sea, yo digo siempre, hay que generar riqueza para repartir. Algunos decían, no, primero hay que incluir para crecer. No, hay que crecer para incluir. Porque si no, Rómulo, si no repartimos miseria. Él parece que está en el 90. Ahora hay recursos, ahora hay plata. El problema es cómo se gasta hay la plata. Pero a ver, yo tengo aquí unos números oficiales que dicen que, a ver, la recaudación, los números que yo tengo dicen que la recaudación tributaria nacional de la minería bajó del 24% al 5%, entonces no hay recursos. ¿Por qué? Pero ¿y por qué ha bajado 20%? Pero ha bajado la recaudación, pero no ha bajado la producción. Las mineras siguen produciendo. O sea, eso es información pasada, porque claro, ya con lo que han hecho, que ha subido lo ya. que han Bueno, hecho lo del cobre ahora actual, claro, pero lo que las mineras han hecho es
aumentar la producción para compensar el tema del precio, ¿no? La caída de precio. Ven acá, hay un factor, porque ya el tiempo aquí se va más rápido. Sigo sosteniendo. Él sigue creyendo que la plata es todo y no es todo. No. Ven acá, Rómulo, tú que tú lo conoces de adentro. A mí me han dicho ya se ha investigado, que hay un gravísimo problema en las zonas mineras con el tema del trabajo informal. La minería informal bueno, ya, pero es que no, mi pregunta es eso. Esto es parte también del problema del país, obviamente. Sí, claro. Pero esto está, porque es que lo que yo he entendido es que hasta cierto punto ha llegado a un nivel en donde ciertas regiones ya son prácticamente informales, ¿no? Están tomadas, no sé si son mafias, no sé qué es lo que son, Mira, que por eso te lo pregunto. La informal también es parte de nuestra informalidad, de nuestra economía informal, que son casi 70% del Perú es la economía informal. Y si bien es cierto, la minería informal no tributa, no rinde cuentas a nadie, pero tiene también aspecto positivo que mueve la microeconomía, porque al final y al cabo compran, venden, o sea, dan trabajo a cientos de miles, o sea, viéndolo desde el punto positivo, como siempre lo he dicho yo, si queremos formalizarlos, vayamos a su sitio. Cuando dicen, vengan a inscribirse, nadie va. Pero si yo soy Estado, le digo, señores, vengo a tu sitio, quiero ayudarte, ¿qué necesitas? Cambia la historia, ¿no? Sí, porque el número que yo tengo dice que los trabajadores formales en la industria minera llegan alrededor de 195.000 e informales casi 500.000. Claro, pero eso son dos cosas distintas. Una cosa es la gran minería que es formal, y otra cosa es la minería artesanal que tiene aspectos ilegales. Informal, son dos cosas separadas. Artesanal, pero lo real es que esos son fuentes de recursos. En la afirmación de Rómulo eso es importante. Es importante. Pero el gran problema del país es que si no acompaña una institucionalidad para producir una buena relación, no solo basta el proyecto. Por ejemplo, uno de los errores de este gobierno fue destrabo inversiones, ya destrabó, pero casi se traba como gobierno, porque no construyó la relación de confianza, la atención al ciudadano, la prevención de conflictos y todo eso. Entonces, eso es, el gran tema es eso. Y la minería no es una actividad de corto plazo, la minería es una actividad de 20, 30, 40 años. Por tanto, en la gran minería se tiene que establecer una relación positiva de largo plazo en donde, digamos, el minero, la empresa, sea, digamos, un buen vecino, ¿no? Entonces, clave la relación de confianza y en donde el Estado garantice que los derechos de las poblaciones que están en medio no se vean afectadas. Y en el caso de la minería ilegal es similar, porque no es el asunto solamente, digamos, de vamos a generar, condiciones para facilitar la actividad. Esa actividad tiene que también respetar determinadas condiciones y derechos que corresponden a todo el país. No es posible que en Madre de Dios, donde, digamos, se desarrolla una de las actividades más destructivas ambientalmente, uno pueda decir, sí, pero tienen dinero. Sí, pues, eso es una de las regiones con menos pobreza monetaria del país. Eso te iba a decir es una de las regiones con menos pobreza monetaria, pero sin embargo los indicadores sociales están por el piso, en términos de salud, en términos de nutrición, todo el tema de explotación sexual, ¿no? Abuso de menores. Ese tema Yo respeto fundamentalmente a la institucionalidad, como ha dicho José Luis. Y la minería informal no escapa de la parte economía nacional, que también acá en los mercados, en los ambulantes, que es también... Es increíble, la minería ha hecho que el Estado trabaja como estos sándwiches así separaditos. Acá está el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Energía y Minas, por acá Vivienda, por acá BTC, y cada uno por su lado. Pero la minería le ha dicho, oye, ustedes tienen que actuar en forma conjunta frente a mí, porque son un espacio de múltiples impactos. Y entonces tiene que el Estado volver a rediseñarse en el camino para actuar articuladamente en espacio. Eso es lo que ha provocado la minería, un Estado articulado. Ahora es un Estado desarticulado. Ese es un proceso largo. A veces yo digo un conflicto de Estado contra Estado, porque el gobierno nacional, gobiernos subnacionales, los gobiernos no le hacen caso al gobierno nacional. O sea, el mismo Estado, yo he dicho, ¿cuáles son los grandes problemas para la minería del Perú? Para mí, son dos nada más, el resto es consecuencia. Uno, el Estado. Ni siquiera los conflictos sociales, por si acaso. Para mí es el Estado. La cantidad de trabas, trámites, la cantidad de vallas que hoy hay para hacer, y esa es la traba más grande para los proyectos mineros. Los conflictos sociales para mí son relaciones humanas. Lo ha dicho bien, acompañamiento, diálogo, permanente, enseñanza, capacitación, educación. Y si ese día llega, el nivel de debate es otro. Así que los conflictos sociales sí se pueden manejar. Además, los resultados están ahí. Por decir de 10, ¿cuántos están trabajando? 8.
¿2 tienen conflicto? Tienen, pues. Entonces tampoco somos el país de la maravilla para que 100% todo el mundo va. No. Sí, y es normal, termino, es normal que existan conflictos. A mí cuando era viceministro me decían, grandes inversiones, van a venir grandes conflictos. Más bien lo raro va a ser que, lo extraño sería que no haya conflictos. Bueno, yo les agradezco de verdad eso porque se nos ha acabado el tiempo. A Miguel, a Rómulo, a José Luis por haber venido a debatir este tema que de verdad da para largo, pero es muy interesante. Y como más o menos han escuchado de nuestros invitados, el llamado es al diálogo, a la institucionalidad, al Estado, para que pueda poner reglas claras para que este tipo de inversiones de verdad den beneficios a las personas que viven en estas zonas rurales en donde la minería es el principal fuente de ingreso. Yo los invito para la próxima semana a un nuevo Carta sobre la Mesa.